El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que nos lleva a conocer la palabra de Dios, el mensaje de Dios para nuestra vida y poder recibir también una palabra de orientación, de guía y de reflexión a nuestro corazón. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con cada uno de nosotros y lo ha titulado Para recibir la bendición. Tal vez todos nosotros, tal vez con muy contadas excepciones, hayamos siempre querido ir escalando, ir ascendiendo, buscando siempre una posición mejor, un reconocimiento, y algunos han trabajado para tener estímulos, para tener menciones y aún tener condecoraciones. Pero hay otros que quieren llegar a un lugar y no se esfuerzan, sino que caminan por la vida de acuerdo a como marque. Sin embargo, Dios es claro en que para ascender hay que hacer las cosas muy bien hechas. Hay que hacer las cosas de acuerdo a su buena, agradable y perfecta voluntad. En la palabra del Señor, en el libro de Esther, está la narración de un hombre que, si leemos el último versículo del libro, nos parece que todo es muy fácil. Dice, Mardoqueo el judío llegó a ser primer ministro, segundo en mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos y de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Dice en el capítulo 10, versículo 3 del libro de Esther. Es el final del libro, es el último versículo del libro y nos muestra cómo Mardoqueo llegó a ser, después del rey, el más importante. Pero seguramente si leyéramos este versículo solamente diríamos qué hombre tan afortunado, o como dice mucha gente, qué hombre de tener buena suerte, o qué hombre tan sagaz, tan hábil. Y no fue así. No fue su sagacidad, ni su suerte, ni su habilidad lo que lo llevó a ese puesto, un puesto importante, porque dice la palabra, fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima entre ellos. Pero fue que él siempre actuó en favor de su pueblo. Miremos, lo primero que Mardoqueo hizo fue estar pendiente de proteger a su rey. Nosotros, como personas, debemos siempre vivir de la mejor manera, respondiendo de la mejor manera. En el capítulo 2, versículo 21, la palabra del Señor dice: cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Bigtana y Teres,
guardia que custodiaban la entrada de las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados por un poste. Este es el primer paso, la primera muestra de que la fidelidad a quien servimos nosotros, a la empresa en que trabajamos, al lugar donde servimos y sobre todo la fidelidad a Dios es la que nos va a llevar a lo que vivió Mardoqueo, tener un puesto de gran figuración en el reino del rey Jerjes. No me oye. Cuenta la historia que un hombre llegó muy preocupado donde el otorrino y pidió cita con él. Cuando el otorrino lo hizo pasar a la oficina, le dijo: cuénteme, ¿cuál es su problema? El hombre lo miró un poco afanado y le dijo: no, doctor, el problema no es mío, es de mi esposa. Ella no me oye. Dijo: ¿cómo así? ¿No lo oye? ¿Por qué? ¿Porque usted le dice algo y ella no lo hace? Dijo: no, es que yo le hablo y muchas veces ni me responde. Le digo algo y no me oye, no, como que si estuviera perdiendo el oído. El médico le dijo: hombre, es preocupante, pero vamos a hacer algo antes de que usted la traiga al consultorio. Dígame, ¿qué hago, doctor? Dijo: va a hacer un test. ¿Y eso qué es, doctor? Dijo: pues usted va a hacer una prueba y va a medir más o menos una distancia de 15 metros y le va a hablar a su esposa. Luego 10 metros, luego 5 metros y luego va a estar cerca de ella para preguntarle la que a usted se le ocurra preguntar. El hombre dijo: muy bien. Llegó luego a su sitio de trabajo y cuando ya era la hora de salida, se fue a su casa. Él estuvo mientras manejaba su carro hacia su casa calculando la distancia de la puerta a la cocina y decía ahí aproximadamente unos 15 metros. Entonces abrió la puerta y dijo: amor, ya llegué, ¿qué hay para cenar? Él no escuchó ninguna respuesta de su esposa. Luego caminó unos 5 pasos más y se detuvo. Dijo: aquí hay como unos 10 metros. Y llamó y le dijo: amor, ¿qué hay para la cena? Tampoco recibió respuesta. Luego caminó otros 5 pasos y más o menos calculó que habían unos 5 metros de distancia. Y volvió y dijo: mi amor, ¿qué hay para la cena? Finalmente llegó detrás de ella, puso sus brazos sobre sus hombros y le dijo cerca: amor, ¿qué hay para la cena? La esposa lo voltea y le dice: por 4ª vez te repito que hay pollo sudado con papas enchaquetadas. El hombre quedó asombrado al escuchar la respuesta de su esposa. Muchas veces nos sucede con Dios. Le clamamos a Él y pensamos que Él no nos oye, pero en realidad es que no estamos atentos a su respuesta y juzgamos mal. A veces juzgamos a nuestra esposa porque le hablamos y ella no nos dice nada o no nos responde, y no es porque no nos escuche, sino que tal vez nosotros somos los que no escuchamos la respuesta. De la misma manera nos sucede con Dios. ¿Qué tan distante estamos de Dios para clamarle y poder escuchar su respuesta? No juzguemos a Dios ni juzguemos a los demás cuando en realidad el problema de pronto puede ser de cada uno de nosotros. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 37 de la palabra de Dios: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. La palabra nos dice que no debemos juzgar a ninguna persona y mucho menos a Dios
cuando nos parece que Él no nos habla, pero es más bien que no estamos atentos a su respuesta. Reflexionemos. Entonces, la fidelidad, la preocupación por hacer las cosas bien, como Dios nos pide que las hagamos, como Él nos sugiere que caminemos, es lo que nos va a ir llevando a nosotros hacia un lugar cada día mejor, cada día de bendición, cada día de protección. Y si en una empresa también una persona es fiel, un empleado es fiel, es responsable, va a ascender y va a llegar también a un buen lugar. Siempre la preocupación por defender, por cuidar el lugar donde estamos trabajando o cuidar nuestra vida para llegar a la vida eterna es lo que nos hace estar mejor. No es pensar, no, esto no es mío, entonces, ¿qué pasa? No, hay que hacerlo, porque como buenas personas debemos servir. Además, Mardoqueo encontró oposición. En el capítulo 3, del versículo del 1 al 5 dice: tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Hamédata, el Ageo. Lo puso por encima de todos los demás nobles y los convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba, porque el rey le había ordenado, pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Entonces, los funcionarios del palacio que estaban a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Lo segundo que debemos hacer es que cualquiera sea el obstáculo que tengamos, cualquiera sea la situación que se viva, debemos que tener la fortaleza suficiente para defenderse y no acceder. Mardoqueo era judío, creyente, convencido de que el único que merecía reverencia era el Señor, y que Amán no era siquiera el rey para rendirle reverencia. Entonces no lo hizo. A veces nosotros, queriendo complacernos o complacer a los demás, se le rinde homenaje a mucha gente y dejamos a veces a Dios en un lugar distinto al que debe tener, que es el primer lugar en todo lo que hagamos. No interesa quién sea la persona, no importa qué tengamos que hacer, siempre tenemos que tener en nuestro corazón presente que el Señor es el primero. El Señor dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y entonces tiene que amarlo. Y por último, se vivió la presencia de Mardoqueo cuando él, sin tanto problema, llegó y le dijo que ayunaran a Esther y a todos los demás para defender el pueblo de Israel. Cuando hay que tomar una decisión fuerte de defender nuestra creencia, nuestra actitud, hay que hacerlo de Mardoqueo. Ayunemos, oremos
Seamos fieles y veremos la bendición de Dios en nuestras vidas. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos darnos cuenta de algo en la vida de Mardoqueo. Primero, que era un hombre fiel a aquel rey. Era un hombre fiel al servicio del rey. Aunque no fuera de su mismo pueblo, Mardoqueo tenía fidelidad con el rey. Lo segundo que se nos muestra allí es cómo Mardoqueo fue fiel también a poder entender los propósitos de Dios para su vida. Él recibió al final de su vida una posición de privilegio debido a su fidelidad, a su honestidad, pero también a su fidelidad para con Dios, porque no quiso él postrarse ante un hombre, sino que le creyó a Dios. Y por último, pidió ayuno y oración por su pueblo. Cuando nosotros tenemos la actitud de Mardoqueo, podemos alcanzar ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Uldesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Uldesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que deseo compartirles lo he titulado Valorando la amistad. Quédese con nosotros. Qué importante cuando como seres humanos tenemos personas a nuestro lado que nos aman, que nos ayudan, y que están dispuestos siempre a dar algo de ellos a nuestro favor. Y eso es lo que podemos llamar amigos, una persona que en realidad está dispuesto para ayudarnos en cualquier circunstancia y para tendernos la mano en cualquier situación. Es muy importante valorar la amistad porque así como en la historia que les quiero compartir, podemos ver cómo esa amistad puede llevarnos a recibir un milagro de parte de Dios. La palabra nos dice en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 3. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en las puertas, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Vemos cómo Jesús llega y donde él llegaba la multitud se acumulaba. Y dice que llegó a una casa, tal vez era el lugar donde él pasaba las noches de los días que estaba en Capernaum. Y cuando llega a ese lugar, dice que la gente al darse cuenta fue en multitud y se metieron en la sala, y los primeros que llegaban eran los fariseos, los saduceos, pero también la gente del pueblo. Y muchos de pronto con necesidades, pero era tanta la gente, dice que estaba hasta la puerta llena, que la gente quedaba afuera. Y allí llegaron 4 hombres con un paralítico, buscando una sanidad para su amigo. Y como estaba, dice la palabra, que estaba todo tan lleno que no cabían ni aún a la puerta, pero escuchaban la palabra de Dios. Y en el versículo del capítulo 2 de Marcos, versículos 4 y 5, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Algo interesante que vemos en la palabra es que aquellos 4 amigos valoraban la amistad de su amigo enfermo. Tal vez llevaba mucho tiempo enfermo, pero eran allí los que estaban dispuestos a visitarlo, a sacarlo, a pasearlo de pronto, y era mostrando ese cariño y esa amistad como amigos. Y la palabra dice que aquellos 4 hombres llevaron al paralítico en una camilla, lo llevaban, pero no podían entrar por causa de la multitud que se encontraba en la casa. Entonces ellos idearon algo, vieron y miraron hacia el techo, dijeron, bueno, aquí hay una oportunidad de mostrar la verdadera amistad que tenemos con Él. Entonces subieron al techo de aquel lugar y quitaron parte del tejado para poder meter a su amigo por él. Y dice la palabra que el Señor Jesús se dio cuenta y vio la fe de aquellos 4 hombres que eran amigos del paralítico. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, no solamente vio la fe, sino que Jesús exaltó a aquellos hombres y valoró la amistad que aquellos hombres tenían con aquel que no se podía mover porque era paralítico. Pero algo interesante que vemos allí es cómo el Señor Jesús no solamente mira la necesidad física de aquel hombre, sino que mira su situación espiritual. El Señor Jesús conocía todas las cosas y conoce, porque Él sigue vivo y permanece vivo al lado del Padre. Y nos conoce a cada uno de nosotros y conoce nuestra situación, conoce nuestra dificultad, conoce nuestra necesidad, pero también conoce cuando hay un verdadero amigo con nosotros, una persona que nos levanta, que nos sostiene, que nos sustenta. Y Él valora eso, Él valora no solamente la amistad, sino la fe de aquellos hombres que llevaron a aquel paralítico e hicieron hasta lo imposible para que estuviera delante del Señor Jesús, que abrieron aquel hueco en el techo para bajar a su amigo por allí y ponerlo delante del Señor Jesús. Atrapados por el fuego. Un grupo de niños quedó atrapado en la escuela alrededor de las llamas de un voraz incendio. Los padres llamaron a los bomberos y los bomberos se demoraban en llegar. Viendo a un hombre muy fuerte que esos niños estaban corriendo peligro, buscó la manera de acercarse lo más que pudo al fuego y desde un lugar estratégico le pedía a los niños que se pararan en una ventana y se lanzaran. El humo empezaba a espesar y cada vez era más peligroso. Al fin los niños, en el susto que tenían, decidieron lanzarse. Y se lanzaba de a uno y el Señor lo recibía. Y se lanzaba el otro y el Señor lo recibía. Quedaba el último niño. Pero este niño no se lanzaba, le tenía miedo al vacío. Y por más de que el Señor le gritaba que se lanzara, no quiso lanzarse. Desafortunadamente, el niño fue arropado por las llamas y falleció. Y ese niño era el Hijo del Hombre que estaba esperando que se lanzara y gritaba desesperado. Así pasa con los humanos. Dios está llamándonos para que demos el paso, para que nos lancemos a sus brazos, para que vivamos bien, pero muchos en su gran mayoría no hacen eso. Sin embargo, Él sigue esperando. La palabra del Señor dice en el en el segundo capítulo del primer libro de Timoteo, en el versículo 4, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que nos salvemos todos. Reflexionemos. El Señor Jesús se da cuenta de la necesidad de aquel hombre.
Sus amigos que lo habían llevado y lo habían puesto delante de él, tuvieron fe, creyendo que aquel hombre se iba a sanar. Y el Señor Jesús mira, como les decía anteriormente, esa necesidad espiritual. Necesitaba primero ser perdonados. Muchas veces la falta de perdón paraliza a la gente. Muchas veces el odio y el rencor pueden traer enfermedades al cuerpo. Por eso la necesidad de entender que necesitamos ser perdonados, pero también de perdonar. Y aquellos 4 hombres de pronto conocían la situación de su amigo y lo llevaron y lo pusieron delante del Señor. La palabra nos dice en el libro de Proverbios capítulo 17, versículo 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Aquellos hombres entendieron la necesidad de su amigo y eran como ese hermano que tal vez no tenía, o como aquellos hermanos que le faltaban al hombre, pero lo llevaron con un propósito. Ellos querían ver la gloria de Dios en su amigo, querían ver cómo era sanado por el Señor Jesús para darle la gloria a Dios. Luego, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, en los versículos del 6 al 9 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Vemos allí que el Señor Jesús conocía todas las cosas. En su espíritu, Él reconocía la fe de los amigos de aquel joven, pero también reconocía la incredulidad de los fariseos, la incredulidad que había en el corazón de aquellos hombres religiosos. La palabra lo dice, que estaban allí sentados en primera fila los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Blasfemia dice, o sea, estaban criticando y juzgando porque el Señor Jesús le había dicho, tus pecados te son perdonados. Y le dijo, hijo, en esa intención del Señor Jesús de acercarse a aquel enfermo, de conocerlo más cercano y que él pudiera también tener plena confianza que Jesús podía sanarlo, pero también podía perdonarlo. Luego dice la palabra en los versículos del 10 al 12 del capítulo 2 de Marcos, dice la palabra, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El Señor Jesús fue revestido del poder del Espíritu Santo cuando recibió el bautismo en agua. Dice que se abrieron los cielos y el Espíritu descendió en forma corporal como de paloma y se posó sobre él para darle ese poder y esa unción que venía de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Y allí él empezó a mostrar el propósito de Dios, buscar el perdón de pecados, pero también la sanidad física para los seres humanos. Acerquémonos confiados en amistad con Dios. ¿Qué mejor amigo que nuestro Señor Jesús, el cual perdona pecados y sana enfermos? Él es el mejor amigo y es la mejor amistad que podemos tener cuando estamos en este caminar diario de nuestra vida, acercándonos, abriendo nuestro corazón y conociendo los propósitos de su palabra para que podamos entonces recibir, como aquel paralítico que fue llevado por sus amigos, perdón de pecados y sanidad en su cuerpo. Creámosle a Jesús, Él lo puede hacer porque Él es el mejor amigo. Qué importante poder acercarnos al Señor Jesús. Qué importante poder entender que podemos entrar en una relación de amistad con Él. Pero qué más importante, podernos hacer sus hijos y recibir
los beneficios que tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que Jesús sigue siendo el mejor amigo, el amigo fiel. Amables televidentes, gracias por acompañarnos en esta media hora de reflexiones y por permitirnos entrar a sus hogares para compartir juntos la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.